La definición de seguros colectivos o sociales que hemos elegido es la de un autor español llamado Ubaldo Nieto en su libro Matemática Actuarial. Él señala que los seguros colectivos son aquellos en que la equivalencia entre aportaciones y prestaciones responde al llamado principio de equivalencia colectivo. En tal principio podemos considerar tres aspectos. El primero, el colectivo. Se trata de grupos demográficos abiertos con una cierta estructura. El segundo, la equidad entre derechos y aportaciones. En ocasiones puede responder a un principio social más que individual. Y el tercero, en estos seguros surge una naturaleza social, el salario. Tanto las prestaciones como las cuotas o aportaciones se hacen girar sobre los sueldos. Es importante señalar que, bueno, esta definición de Ubaldo Nieto se realiza o la plantea en el marco de la diferencia entre los seguros colectivos o sociales y los seguros comerciales. Los seguros comerciales que ustedes estudian, seguros de personas, seguros patrimoniales. Él hace dos diferencias, estos dos tipos de seguros. Y cuando entra a explicar estos denominados seguros colectivos, o también mejor conocidos como seguros sociales, él parte de una definición de alguna manera de índole financiera, donde dice, bueno, las aportaciones o los aportes o las también denominadas contribuciones deben ser equivalentes a las prestaciones que se otorgan. Este principio de equivalencia colectiva nosotros lo vamos a estudiar más adelante en el tema 4 cuando abordemos los métodos colectivos de financiamiento. Este es un principio que de alguna manera tiene como base la conocida ecuación de equivalencia que ustedes han estudiado desde matemáticas financieras 1. Pero en el caso de los seguros, bueno, se deben considerar tres aspectos. El primero, un grupo de población que tiene una determinada estructura poblacional. Esto nosotros lo vamos a profundizar luego en el tema 2 cuando estudiemos las bases demográficas. En segundo lugar, bueno, una equidad entre derechos y aportes de alguna manera. Esto nosotros lo vamos a profundizar luego también cuando estudiemos las bases financieras y en específico los métodos colectivos. Y finalmente, él habla de una variable muy importante que es el salario, que nosotros podemos ya en estos momentos hablar no solo de salarios o sueldos, sino también de ingresos pues, en general. Porque el que recibe un salario o un sueldo, bueno, es aquella persona que tiene una relación laboral conocida de tipo formal, pero uno a lo mejor puede ser un trabajador independiente que no necesariamente recibe o percibe un salario o un sueldo, pero tiene una remuneración. ¿Ok? En este sentido, esta variable, salario o, si la queremos ver de forma más amplia, remuneración o ingreso, es estudiada en las denominadas bases económicas del tema 2. Señalada esta definición que ya de alguna manera nos aproxima a algunos elementos acerca del financiamiento de los planes de pensiones, abordamos ahora una definición muy importante que es la de plan de pensiones. Acá hemos elegido varias definiciones de múltiples autores a los fines de que, bueno, ustedes tengan un panorama bastante amplio de cómo los distintos autores en los libros de actuariado lo definen. Primero vamos a tomar también una definición de Ubaldo Nieto, en la que señala que un plan de pensiones define el derecho de las personas a cuyo favor se constituye a percibir rentas o capitales por jubilación, supervivencia, orfandad o invalidez y las obligaciones de contribuir al mismo. Como ven, el plan de pensiones, visto desde esta definición, es muy sencillo, es el diseño de un conjunto de beneficios o prestaciones que va a recibir una persona en función de la manifestación de una situación determinada que conocemos como contingencia y que, producto de que esta persona pueda acceder a estas prestaciones, a estos beneficios, bueno, también tiene unas obligaciones que son las contribuciones que debe realizar. Esta definición es muy sencilla, pero de una vez nos señala cuáles son esas situaciones en las cuales él puede percibir la conocida pensión. Aquí es importante destacar que las pensiones, eh, de alguna forma nosotros tratamos de señalarlo o explicarlo en matemáticas actuales 3 y se debe estudiar en seguridad y seguro social. Las pensiones son de alguna manera definidas como prestaciones a largo plazo. Las prestaciones a largo plazo, es decir, que de alguna manera se espera que ese beneficio, esa prestación, ese monto de dinero, esa prestación monetaria, dineraria, dure un periodo de tiempo
bastante largo, bastante considerable. Esas son las llamadas prestaciones a largo plazo. Las pensiones son definidas como prestaciones a largo plazo. Existen otras prestaciones que son las prestaciones a corto plazo, que son prestaciones que pueden durar unos días, unas semanas y como máximo algunos meses. Eso es importante esta aclaratoria acá. ¿Por qué? Porque todas las situaciones que menciona el autor acá son situaciones en las cuales uno espera que esa persona se encuentre por un periodo de tiempo bastante largo o indefinido. En ese caso, una persona cuando se jubila del trabajo, em, de una forma, esa condición va a desaparecer en el momento que esa persona fallezca o en algunos países cuando esa persona se vuelva a incorporar en el mundo laboral. Puede darse ese caso. Caso de orfandad, bueno, esa pensión va a durar hasta un momento determinado en el cual ese hijo o hija que percibe esa pensión, bueno, cumpla una edad determinada. En el caso de invalidez siempre y cuando esa situación se mantenga permanentemente o esa persona fallezca en un momento determinado. Y supervivencia son las pensiones de orfandad entran en las pensiones de supervivencia, también están las pensiones de viudez que se van a mantener hasta que esa persona fallezca o vuelva, por ejemplo, a casarse o vuelva a darse otra condición que esté establecido en el plan. De alguna forma, esta definición es bastante sencilla, pero nos explica de una forma muy clara, bueno, que el diseño del plan contempla un conjunto de beneficios, un conjunto de prestaciones, que son los derechos a los cuales tiene acceso una persona, siempre y cuando cumpla con unos deberes que son las contribuciones al mismo en las situaciones que allí explica. Otra definición bastante corta, pero de un autor bastante importante, de un libro que se titula Fundamentos de las Matemáticas Actuariales, David Promislow. Él señala que los planes de pensiones son creados por las empresas para proporcionar ingresos por jubilaciones a un grupo de empleados. Como esta definición ya es vista desde el punto más, de vista un poco más reducido, solamente habla del caso de la jubilación y habla de la perspectiva de empresas. Aquí podríamos nosotros agregar empresas o instituciones, ¿ok? Que de una forma crean planes de pensiones. Este autor lo ve desde planes de pensiones un poco más específicos que pueda crear una institución, una empresa a sus trabajadores. Otra definición importante es la de Vladimir Rotter en su libro Modelos Actuariales, las matemáticas del seguro. Él dice que podemos llamar a los planes de pensiones a cualquier acuerdo de pagos regulares de por vida a partir de una determinada edad. Utilizamos el término plan individual cuando nos referimos a un futuro jubilado, normalmente un partícipe del plan. También Vladimir Rota, de alguna manera, en su definición, se limita al caso jubilación y al caso de una persona que tiene una relación de índole laboral. Y bueno, de alguna manera dice que estos pagos, perdón, serán otorgados de por vida. Como ven, coincide de alguna manera con la definición de David Promislow. Otra definición que vamos a abordar es del libro clásico, uno de los libros clásicos de nuestra carrera, Life Contingents, que es de Jordan, Chester Wallace Jordan. Él señala en su definición bastante amplia en el capítulo 16, él dice lo siguiente: los partícipes de un plan de este tipo suelen ser empleados que comparten una situación común, ya sea al servicio de una empresa o industria concreta, o como miembros de una organización sindical. El plan puede proporcionar prestaciones en caso de invalidez, retirada y fallecimiento, además de las prestaciones de pensión en el momento de la jubilación. El costo del plan puede ser compartido por los participantes y el empleador, u otro patrocinador, o puede ser asumido en su totalidad por el patrocinador sin contribuciones de los participantes. Esta definición es bastante amplia, muy parecida a la de Ubaldo Nieto, donde señala que es un conjunto de participantes. Fíjense que no solamente habla, aunque es obvio que lo asocia a un plan asociado al trabajo, él señala, bueno, no solamente estamos hablando de trabajadores, sino los participantes de un plan que tiene una situación común. La situación común puede ser que trabajen en la misma empresa, en el mismo sector, en el mismo lugar o pertenecen, en este caso, a una organización sindical. Porque es importante señalar que los planes de pensiones, muchos de ellos han sido logros bueno, de las organizaciones de trabajadores y la organización de trabajadores más representativa tal vez son los sindicatos. De alguna forma, esa es una de las raíces de los planes de pensiones, la demanda
por parte de los trabajadores a tener de alguna forma un conjunto de prestaciones y beneficios. Y bueno, y surgieron los planes de pensiones. Este plan, bueno, puede proporcionar prestaciones en los casos que él allí menciona, similares a los anteriores que hemos comentado, y aporta además un elemento muy importante, que el costo de este plan puede ser compartido no solamente por los participantes, es decir, los que contribuyen, en este caso los trabajadores o los beneficiarios del plan, sino también el empleador o también llamado patrocinador del plan. En este caso, el empleador puede ser bien sea dueño o sí, los dueños de una compañía, una empresa o el Estado en sí. ¿Ok? Lo más común a nivel mundial es que sea el Estado. En este sentido, bueno, él señala que de alguna forma ese costo puede ser asumido por los dos o en su totalidad por parte del patrocinador del plan de pensiones. Eso varía en cada país, en cada sector. Él además señala que, bueno, suelen ser, aquí tenemos, bueno, otra definición bastante amplia de otro autor muy importante, Dixon, en su libro Actuarial Mathematics for Life Contingent Risk. Él señala que, bueno, suelen ser planes, los planes de pensiones suelen ser planes patrocinados por empresas, diseñados para proporcionar a los empleados ingresos para la jubilación. Las empresas patrocinan planes por varias razones, entre ellas, y menciona algunas. Fíjense que él también lo ve desde la óptica, bueno, de las empresas, que también pueden ser instituciones, puede ser el Estado. Él señala 6 casos. El primero, competir por nuevos empleados, porque los planes de pensiones son un atractivo para captar personas en una determinada institución, una determinada empresa. Les pongo el caso venezolano. Por ejemplo, Petróleos Venezuela, el Banco Central de Venezuela son instituciones que tienen planes de pensiones bastante atractivos y de alguna forma hay personas que aspiran en un momento determinado de su vida, bueno, personas obviamente asociadas al área, aspiran a trabajar en estas instituciones porque sus planes de retiro son, y de seguridad social, bueno, no de seguridad social, de previsión social en general, son bastante buenos. Entonces, de alguna forma, los planes de pensiones son un atractivo para captar personas en una institución o en una empresa. En segundo lugar, bueno, facilitar la rotación de los empleados de más edad, garantizando que puedan permitirse la jubilación. Es decir, tal vez una persona a una determinada edad, bueno, el atractivo de tener un buen plan de previsión social, un buen plan de pensiones, hace que, bueno, que esta persona pueda pasar al retiro y, bueno, pueda sin problema ingresar otra en su sustitución. En tercer lugar, bueno, incentivar la permanencia de los trabajadores en la empresa, como también le decíamos, les planteaban en el primer caso, puede ser que una persona esté en una institución, en una empresa, una compañía, pero el plan de pensiones o de retiro es un atractivo que incentiva que esa persona se mantenga en su lugar en su puesto de trabajo. O sea, tiene de alguna forma ese incentivo laboral. En cuarto lugar, tienes la presión de los sindicatos, como les decía, las organizaciones de trabajadores, la más significativa de ellas los sindicatos, de alguna manera presionan para tener unos planes de beneficio, unos planes de retiro eh, que consideren adecuados y lo ven como un beneficio laboral al cual tienen derecho. El quinto lugar es proporcionar un método fiscalmente eficiente para remunerar a los empleados. Aquí ya habla de alguna manera ya habla desde el punto de vista del financiamiento. Los planes de pensiones son un mecanismo que no solamente tiene la pensión de vejez, sino tiene otro tipo de pensiones, otro tipo de prestaciones que de alguna manera complementan los beneficios laborales que tiene un trabajador. En sexto lugar, la responsabilidad hacia los empleados que han contribuido a los logros de las empresas o de las instituciones. De una forma es una manera de reconocer la trayectoria de una persona, de un trabajador, bueno, proporcionar unas condiciones de previsión social y específicamente de pensiones aceptables. Eh, y por último, bueno, el autor señala que el diseño del plan dependerá de cuál de estas motivaciones sea la más importante para el patrocinador, sea empresa, sea Estado. Si, por ejemplo, el factor más importante es la competencia para captar nuevos empleados, el plan de la empresa se parecerá mucho a otros planes patrocinados por empresas del mismo sector. Para garantizar la rotación de los empleados de más edad o recompensar los servicios prestados durante más tiempo, el diseño de las prestaciones podría ser diferente. Esta es una definición bastante amplia que de alguna manera nos señala, bueno, las eh, posibles razones que pueda tener, en este caso desde el punto de vista del empleador, bien sea institución, bien sea una empresa, o sea, es decir, sea un patrocinador de índole público, de índole privado, bueno, cuáles son las motivaciones, las razones que tendría para diseñar un plan de pensiones adecuado.
Bueno, señalada esta definición de plan de pensiones, pasamos ahora a una definición un poco más no más sencilla, de alguna forma que nos aproxima cada vez más a las técnicas actuariales de las pensiones. En este caso, la definición es la de modelo simple de pensiones. Aquí tomamos una definición que plantea Vladimir Rotar, su libro Modelos actuariales, las matemáticas del seguro. Él señala que, considerado el caso en el que la renta vitalicia diferida nivelada puede considerarse como pagos futuros de pensiones y la renta vitalicia como prima temporal, como aportaciones a una cuenta de jubilación, la prima de prestación es un tipo de contribución neta de los pagos del participante por tener una renta vitalicia de jubilación en el futuro, siempre que éste sobreviva a la edad de jubilación. En este caso, la tasa de contribución neta o prima por una unidad de la tasa de pensión futura es igual a, y aquí ustedes de alguna manera van a recordar lo que estudiaron en matemáticas actuariales 1, la prima sería en el numerador un, un una renta diferida anticipada N años, pagada a partir de la edad X, eh, y en el denominador tenemos una renta anticipada temporal N años pagada a partir de la edad X. O sea, de alguna manera, la forma más sencilla o el modelo simple de pensiones que nosotros podemos, en principio, concebir es este que plantea el autor Vladimir Rotar. Esa sería como la contribución o la forma de calcular inicialmente la contribución que una persona realiza a un plan de pensiones. Como ven, es un cálculo bastante sencillo de algo que ya ustedes estudiaron particularmente en Matemáticas Actuariales 1. Pero el autor señala lo siguiente. Bueno, también dice, donde X es la edad del participante en el momento de entrar en el plan de pensiones y N es el tiempo que transcurre hasta el momento de la jubilación. Él explica muy sencillamente que, bueno, el periodo en el cual él ingresa al plan de pensiones, la edad X, hasta el momento en que se retira, sería la edad de jubilación X más N. En ese periodo esa persona contribuye. Y a partir de X más N, que es la renta diferida N años, a partir de la edad de X más N, esa persona va a recibir un ingreso, que en este caso sería muy parecido a una renta. El autor señala que, bueno, que en la realidad, si bien este cálculo inicial nos permite aproximarnos a un modelo simple de pensiones, específicamente al cálculo de la contribución o la prima que debe pagar, bueno, le señala que la situación es mucho más complicada por muchas razones. En concreto, la pensión futura, así como las aportaciones a una cuenta de jubilación, pueden depender del salario, cambiante en el tiempo, del futuro jubilado. La pensión puede depender de la edad del participante y puede cambiar con el tiempo debido a la inflación. Esto es muy importante porque cuando nosotros estudiamos matemáticas actuariales, en principio la 1, lo vemos desde el punto de vista de un seguro, seguro de índole comercial. Cuando entramos ya en los cálculos de pensiones, esto se complejiza. ¿Por qué? Porque como dice el autor, en primer lugar, la contribución no es plana, no es nivelada. O sea, nosotros cuando estudiamos en matemáticas actuales 1 el pago de una prima, bueno, podemos hablar de una prima nivelada en el tiempo, aunque en matemáticas naturales 1 ustedes también estudian los casos en que esta prima puede incrementarse en momentos específicos, en momentos específicos o durante tiempos determinados y previamente previstos. Bueno, él señala, bueno, estas contribuciones en principio son calculadas en función del salario. Cuando son calculadas en función del salario, el salario es una variable que va tomando distintos valores a lo largo del tiempo. Esta contribución puede ser un porcentaje del salario, pero por diversas razones, entre ellas jurídicas, institucionales, este porcentaje puede variar. Y esto hablando desde el punto de vista de las contribuciones. Cuando lo vemos desde el punto de vista del beneficio, el beneficio también, que es esta renta que él va a recibir a una edad determinada, puede en primer lugar variar la edad de jubilación, el X más N. En segundo lugar, este beneficio puede ser un porcentaje del salario. El salario, como ya dijimos, varía, pero este porcentaje sobre el salario también puede variar. Es decir, el porcentaje sobre el salario para la contribución y para el beneficio puede variar. Y los pagos de las pensiones tampoco son de alguna manera uniformes porque se pueden ver afectados, entre otras cosas, como factores como la inflación, que también afecta a los salarios. Es decir, este cálculo, que en principio parece muy sencillo, se complejiza debido a la aparición de todos estos factores, porque la pensión se coloca en el contexto económico y el contexto social de el país, de la institución, de la empresa y el que vive el trabajador.
Finalmente, bueno, dicho esta o señalada esta definición que a mí me parece muy buena porque de alguna forma nos aproxima a ya el cálculo específico. Fíjense que partimos del sistema de pensiones, sistema público de pensiones, luego entramos en específicamente en los planes de pensiones. Bueno, ya vimos un modelo muy sencillito para calcular las contribuciones. Nosotros más adelante vamos a ver cómo esto se va complejizando. Finalmente, tenemos la definición de fondo de pensiones. Aquí tomamos una definición de Ubaldo Nieto. Esta es una definición inicial. Nosotros en el último tema vamos a estudiar fondos de pensiones con más profundidad. Ubaldo Nieto señala que bueno, un fondo de pensiones es un patrimonio creado al exclusivo objeto de dar cumplimiento al plan o planes adscritos a él y cuya gestión y control se realizan por la entidad gestora y la custodia se encomienda a una entidad depositaria. De alguna manera, allí el fondo de pensiones es donde de alguna manera se concentran los recursos provenientes de las distintas fuentes de financiamiento del plan de pensiones y en ese fondo de pensiones, de alguna manera, ese patrimonio es administrado y es gestionado por una instancia que puede llamarse fondo de pensiones o puede tener otro nombre. Bueno, señaladas estas dos definiciones bastante importantes, pasamos ahora a la definición de clases de planes de pensiones.